Buenos días, chicos. Mi nombre es Joaquín González Avellaneda, soy residente del Sanatorio San Jerónimo, formándome en la especialidad de diagnóstico por imágenes. La clase que vamos a ver hoy van a ser los patrones radiológicos en el abdomen agudo. Como objetivo es la misma presentación, vamos a hacer un breve repaso de lo que es la anatomía radiológica abdominal, vamos a valorar la sensibilidad diagnóstica del método y rememorar algunos hallazgos y signos imagenológicos en este síndrome. Cuando hablamos de abdomen agudo nos referimos a cualquier condición o entidad clínica caracterizada por dolor abdominal severo que se va a desarrollar o a instaurar en un periodo corto de tiempo, presentando alta morbimortalidad. Va a estar dado por una triada diagnóstica con un examen físico exhaustivo, laboratorio con analítica del paciente y las imágenes. Recordemos que dentro de estas entidades hay condiciones que van a ser autolimitadas, como puede ser una gastroenteritis, una adenitis o una apendicitis epiploica, y otras condiciones que, libradas a su libre evolución, va a correr riesgo la vida del paciente. Las densidades radiológicas básicas van a ser aire, agua, grasa, hueso y metal, que ya lo conocemos. Como repaso anatómico les traigo la segmentación del abdomen en 9 cuadrantes: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, región lumbar o flancos, derecho e izquierdo, región periumbilical o mesogastria, región ilíaca o inguinal derecha, hipogastrio y región inguinal izquierda. Ya Marinsek, en una revista publicada en Radiology en el 2002, dividió también en 4 cuadrantes el abdomen para su mayor caracterización a nivel radiológico, delimitando un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior y un cuadrante inferior izquierdo. Cuando hablamos de la radiología directa de abdomen, esta debe incluir desde las cúpulas diafragmáticas hasta la sínfisis del pubis, teniendo también en cuenta las paredes abdominales laterales, y debemos conocer que en el paciente que puede colaborar con nosotros, pedirle que se realice en apnea. La placa debe estar centrada, es decir que vamos a buscar la equidistancia entre crestas ilíacas y columna lumbar. Vamos a buscar una adecuada penetración para valorar así los niveles inferiores de la columna dorsal y lumbar, valorar la sombra de los psoas y, en cuanto a su exposición, vamos a intentar tener una adecuada radiolucidez y en aquellos pacientes que tengan mayor densidad a nivel del parénquima abdominal o de los órganos sólidos, evitar el velamiento con un adecuado kilovoltaje y miliamperaje. En cuanto a las incidencias o proyecciones, las más conocidas es la anteroposterior en bipedestación, como vemos en la imagen superior derecha. Se puede utilizar también en aquellos pacientes que tengan una movilidad limitada, el paciente en decúbito supino o acostado, y el decúbito lateral en aquellos casos en que sospechemos neumoperitoneo. La bipedestación lo que nos va a permitir en la directa abdomen es la visualización de niveles hidroaéreos, como vemos en la imagen superior derecha, como también el reconocimiento del fondo o burbuja gástrica. En decúbito supino, esta redistribución del gas se va a conformar constituyendo un patrón gaseoso sin nivel hidroaéreo, ya que el aire se va a redistribuir y el líquido no va a quedar conformando un nivel como el paciente de pie. Existen otras incidencias como la tangencial o el decúbito lateral, que ya las comentamos, son menos frecuentes. Ahora, ¿qué estructuras podemos reconocer en una placa radiográfica de abdomen? Conociendo la anatomía básica, vamos a reconocer en el cuadrante superior derecho el hígado, la vesícula biliar, del lado contralateral el vaso. Debemos saber que el páncreas, al igual que la vesícula biliar, las glándulas suprarrenales y los uréteres, no van a ser estructuras visualizadas en la directa de abdomen, salvo que éstas presenten calcificaciones. Y a nivel de hipogastrio lo que vamos a reconocer va a ser la ampolla rectal, la vejiga, como así también las sombras de los psoas a nivel de región umbilical y la silueta de los riñones. En cuanto al tubo digestivo, podemos reconocer la cámara gástrica, no siempre en su totalidad. Se puede visualizar la burbuja a nivel del fondo, la primera porción o la segunda porción duodenal. En este caso vemos una radiografía de abdomen donde se puede visualizar adecuadamente prácticamente todo el marco colónico,
donde vemos con el número 2 marcado el ciego, en el número 3 el colon ascendente, la flexura cólica o flexura hepática derecha, el colon transverso con el número 5, la flexura colónica izquierda o esplénica, el colon descendente en el número 7 y sigmoides con ampolla en el número 8. ¿Cuándo indicamos una placa radiográfica? Según una revisión realizada por la Revista Europea de Radiología, publicada en el 2014, nos habla de que no debemos solicitarla en aquellos casos de abdomen agudo, salvo que sospechemos obstrucción o perforación de víscera hueca, como así también en sospecha de cuerpos extraños. ¿Y qué debemos buscar? Puntualmente 3 cosas: aire, sobre todo el lugar y su patrón inhabitual de distribución, calcificaciones anómalas y la presencia de líquido libre. A manera de distinción entre las asas de intestino delgado y el colon, les traigo para que reconozcan características sobre las mismas. A nivel de intestino delgado vamos a reconocer que va a tener una distribución más bien centroabdominal, escalonadas desde fosa ilíaca derecha a hipocondrio izquierdo, van a ser más bien pequeñas, numerosas, más anchas que altas a nivel de ilion y va a presentar pliegues transversales próximos, esto por las válvulas conniventes. Por la otra parte, el colon va a tener burbujas voluminosas de menor tamaño y en número, va a tener una distribución más bien periférica, respetando el marco colónico, van a ser más altas que anchas, estas separadas también por austras y muchas veces incompletas. Como veníamos charlando un poco sobre la distribución del aire, lo que podemos reconocer va a ser en la imagen del medio, sobre todo lo más frecuente de visualizar es la burbuja en fondo gástrico. Se puede visualizar en la imagen de la izquierda, como marca ahí la flecha, la primera o segunda porción duodenal. Es además interesante visualizar en algunos casos la presencia de distensión de la cámara gástrica. Lo vamos a visualizar radiolúcido, se puede visualizar el andro, reconocer todas las estructuras es importante. A nivel de asas intestinales, usualmente vamos a visualizar entre 2 o 3 asas. Estas no deben tener una distensión mayor de 2.5 o 3 centímetros, dependiendo de la bibliografía que vayan a consultar. Por encima de ese rango vamos a hablar de distensibilidad de asas. Y reconocer también que a nivel del colon derecho va a presentar un patrón moteado, como lo vemos en la cabeza de flecha en la imagen de la izquierda. Esto lo que va a hacer es la representación de presencia de heces con un poco de aire y agua. Recordemos que la función del intestino es reabsorber esto, entonces en la primera porción del colon podemos todavía tener ese patrón moteado, haciéndose cada vez más aéreo su patrón hacia distal, como podemos visualizar a nivel de sigmoides en la imagen de la derecha. Cuando este patrón de distribución no es inhabitual o no vemos lo que ya reconocimos previamente, vamos a hablar de neumoperitoneo, que es la presencia de aire a nivel de la cavidad abdominal. ¿Cuándo lo reconocemos? Cuando es mayor a 5 mililitros y nos va a indicar o perforación de víscera hueca, sobre todo a nivel apendicular o diverticular, o en casos altos de úlcera péptica perforada, o en aquellos pacientes que esté postquirúrgico, en donde es esperable el reconocimiento de neumoperitoneo hasta los 7 o 10 días, dependiendo de la bibliografía. Lo que nos va a reconocer la presencia de neumoperitoneo es la presencia de áreas radiolúcidas en forma semilunar por debajo de las cúpulas diafragmáticas. El neumoperitoneo se va a acompañar además de otros signos patognomónicos, como puede ser el signo del ligamento falciforme, no visible en placas o en pacientes normales. Lo que vamos a reconocer es la distribución del aire en cavidad peritoneal, delimitando así una línea o banda radiopaca que va a corresponder al ligamento falciforme. Abajo a la derecha lo que podemos reconocer es, bajo el software de inteligencia, lo que podemos valorar es las áreas verdes, que va a ser aire libre en cavidad, respetando el ligamento falciforme. Otro signo importante y debemos conocer es el signo de Rigler o el signo de la doble pared, donde vamos a visualizar aire por fuera y por dentro de la luz intestinal. Es importante no confundir con 2 asas adyacentes. Otra imagen en donde por inteligencia virtual podemos reconocer la presencia de aire por fuera de las asas intestinales. Las mismas también están distendidas. El neumoretroperitoneo es la presencia de aire en el retroperitoneo, como les marco en el esquema superior derecho. Vamos a tener órganos que van a quedar a nivel retroperitoneal, como es el páncreas, el duodeno en su segunda porción, que son lugares donde se puede dar
úlceras y estas perforarse. Entonces, el hallazgo imagenológico que nos va a traducir en la placa radiográfica va a ser aire en el espacio perirenal, retroperitoneal, y también puede asociarse con aire a nivel de interasas, conocido como el signo de Rigler. La neumobilia es otra condición que no debemos dejar de conocer, que es la presencia de aire a nivel de la vía biliar. Generalmente está asociado a etiologías como intervencionismo a nivel del árbol biliar, como puede ser pospapilotomía, drenaje o retiro de colocación de stent, en pacientes que se le ha practicado una CEPRE, o también en cuadros infecciosos, como puede ser colecistitis colangitis, o en el caso de las colecistitis enfisematosas, o en pacientes que han presentado conexión bilioentérica como fístulas. En este caso podemos también mencionar el síndrome de Bouberet. Es importante hacer el diagnóstico diferencial con la neumatosis portal, que tiene más bien una distribución periférica del aire, mientras que en la neumobilia la distribución va a ser iliar o central. Les traigo una imagen para reconocer el iliobiliar. En aquellos casos en que los pacientes presentan colecistitis a repetición, se va a producir una inflamación repetitiva que va a erosionar las paredes duodenales y puede permitir la migración de litiasis, como es en el caso de la tríada de Simon, en donde reconocemos aerobilia, el lito a nivel de intestino delgado y la presencia de niveles hidroaéreos. Tríada de Simon. La neumatosis portal es otra condición que debemos conocer. A diferencia de la previamente descripta, esta va a tener una distribución más bien periférica, como ya lo dijimos. Generalmente va a estar asociada a isquemia intestinal en pacientes adultos, mientras que en el neonato va a ser secundaria generalmente a enterocolitis necrotizantes y además puede asociar sepsis en estos pacientes. Los hallazgos imagenológicos van a traducirse como áreas o ramas radiolúcidas, como pueden ver en los esquemas y representados también en las imágenes radiográficas a nivel inferior, con una distribución más bien periférica, como ya lo habíamos comentado, y en algunos casos se puede observar inclusive en el esquema y en la imagen inferior derecha que alcanza el hilio hepático y también la vena esplénica. La neumatosis intestinal es otra condición que debemos conocer, ya que es importante su rápido diagnóstico, ya que va a estar asociada a enterocolitis necrotizantes en el paciente pediátrico o a isquemia mesentérica en el paciente adulto. Y esto no va a ser más que la presencia de aire a nivel de la pared intestinal. Recordar también que la tomografía axial computada va a presentar mayor sensibilidad diagnóstica, sobre todo utilizando la ventana pulmonar, como podemos ver en la imagen superior derecha, en donde reconocemos la presencia de aire a nivel de la pared intestinal. Se puede además asociar al signo de Rigler, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, y en el caso de la imagen izquierda, vamos a reconocer un paciente con enterocolitis necrotizante con aire a nivel parietal. En el síndrome oclusivo, lo que vamos a ir a buscar van a ser ciertos hallazgos puntuales, como la distensión gaseosa hasta el punto de obstrucción o desde el mismo hacia proximal, con reducción o ausencia de gas hacia distal, presencia de niveles hidroaéreos, la disposición escalonada de los mismos y el aumento de la peristalsis en las asas proximales en estudios dinámicos como puede ser la ultrasonografía. Generalmente son de causa obstructiva y la misma puede ser de característica mecánica o paralítica, es decir, sobre todo ilios funcionales, por medicamento o fármacos. La mecánica generalmente está dada por presencia de bridas o adherencias en pacientes intervenidos previamente o en hernias internas. Otra condición no tan frecuente, pero que debemos conocer, es el megacolon tóxico, dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, en donde se va a presentar un colon distendido, mayor a 6 centímetros, asociado con colitis de curso agudo. La distensión generalizada, la presencia de heces en ampolla rectal y el gas distal nos debe hacer sospechar, en primera instancia, ilio funcional. En este caso les traigo dos imágenes en donde vemos un paciente con distensión severa a nivel de todo el plano de intestino delgado, postquirúrgico, y un paciente a la derecha con una franca distensión de lo que es el sigma por causa de un fecaloma en un paciente añoso. Otros signos obstructivos que debemos conocer es el vólvulo cecalosigmoideo, lo que conocemos como signo de grano de café, los niveles hidroaéreos que ya los dijimos, el asa centinela, que es una dilatación segmentaria, el signo del menisco por imaginación intestinal, sobre todo mayormente incidente en pacientes pediátricos, y el neumoperitoneo, que ya lo habíamos mencionado. Vólvulo. El vólvulo es la torsión de un asa intestinal sobre su eje mesentérico, es patognomónico de la volvulación, este signo también conocido como grano de café. Abajo vemos un esquema
donde lo podemos visualizar, y van a acompañarse radiológicamente de una marcada distensión si esta es a nivel de el hemiabdomen inferior derecho, vamos a sospechar que es a nivel de ilio, y si es a nivel del hemiabdomen superior izquierdo, podemos considerar que es una volvulación del colon sigmoide. Los niveles hidroaéreos, como ya lo veníamos comentando, nos va a hablar sobre todo de una obstrucción mecánica, que es lo más frecuente. Reconozcamos el signo de la escalera o en escalones, que va a ir siempre en sentido ascendente de derecha a izquierda, y vamos a reconocer siempre la presencia del gas intraluminal, y hay que hacer el diferencial con extraluminal. En estos casos vamos a sospechar la presencia de perforación de víscera hueca. El signo del asa centinela es otra condición que debemos conocer y va a estar caracterizada por la presencia de lo que es una asa intestinal fija y dilatada, y nos va a traducir un hilio paralítico o hilio focal. Va a estar generalmente adyacente al proceso inflamatorio subyacente, por lo cual va a ser un signo de referencia para ir a buscarlo. Y es importante reconocer en estudios dinámicos que va a estar acompañado generalmente de ausencia de peristalsis, la presencia de líquido y el gas dentro de dicha asa. Les traigo estos ejemplos. A nivel de hipocondrio derecho vemos una asa centinela dilatada y fija en un paciente que cursó con colecistitis aguda. En la imagen del medio vemos una asa dilatada a nivel de hipogastrio fija en un paciente que presentó diverticulitis. Y en la imagen superior izquierda vamos a ver una asa dilatada a nivel epigástrico donde cursaba un paciente con un cuadro pancreático agudo. El signo del menisco es otra condición que debemos también tener en cuenta. Generalmente está asociado a imaginación, la más frecuente la ileoilial. Vamos a reconocer niveles a nivel de hipogastrio con una semiluna radiolúcida cóncava, como es en el caso de la imagen inferior izquierda. En contraposición se deja evidenciar un poco mejor en un paciente que le realizan un colon por enema, en donde vemos el signo del menisco o el signo del telescopado, en dirección siempre hacia el tránsito habitual. Ultrasonográficamente estos signos se pueden ver reproducidos también con el signo del telescopado, siendo la imaginación dentro del asa con la peristalsis, o el signo de la diana en un corte transversal. Las calcificaciones que debemos conocer, si bien tienen una baja sensibilidad a nivel de las placas radiográficas, ya que tienen que tener una buena penetración, una buena técnica radiográfica, es, sobre todo, y respondiendo a los cuadrantes superior derecho, la presencia de litiasis a nivel biliar o la vesícula en porcelana, que es una condición no tan frecuente, que va a ser la presencia de calcificación a nivel parietal, sobre todo en pacientes que han tenido recurrencia de procesos inflamatorios a nivel de la vesícula. En topografía renal podemos reconocer litiasis o nefrocalcinosis o litiasis a nivel de la vía urinaria excretora. A nivel de la región suprapúbica podemos presentar litiasis vesicales, miomas calcificados o tumores, como en el caso de los teratomas. Es importante a nivel suprapúbico hacer la distinción de los flebolitos y litiasis a nivel de la unión urétero-vesical. A nivel de la topografía renal, como ya habíamos dicho anteriormente, no es posible visualizar las glándulas suprarrenales salvo que estas estén calcificadas, y a nivel de la región central o del epigastrio, sobre todo lo que vamos a reconocer son aneurismas calcificados de aorta o placa de aterosclerosis a nivel arterial. Acá les traigo algunas imágenes. Arriba en el borde superior izquierdo vemos calcificaciones biliares, calcificación en topografía renal correspondiente con una litiasis renal derecha. En la imagen superior izquierda vemos calcificaciones en topografía renal, un catéter doble J del lado izquierdo y calcificación a nivel ureteral. Abajo vamos a ver lo que conocemos como vesícula en porcelana, que históricamente se reportaba hasta en el 60% de los casos en relación al cáncer, y las últimas revisiones han correlacionado una relación entre el 2 al 3% con el mismo, o el desarrollo, mejor dicho, del mismo. En la imagen inferior reconocemos a nivel del anillo pelviano un lito vesical, ¿sí?, con presencia de DIU en una paciente femenina, un dispositivo intrauterino, y en la imagen inferior izquierda vemos calcificaciones a nivel de cabeza y cuerpo pancreático. Otras imágenes a nivel de calcificación en topografía de ambas glándulas suprarrenales, calcificaciones a nivel de mesogastrio en un paciente que presentaba un aneurisma abdominal,
vemos el frente y el perfil. Además podemos reconocer por encima de este y por debajo la presencia de calcificaciones de placas ateromatosas, flebolitos, presencia de calcificaciones a nivel de mioma y cartílagos costales calcificados en un paciente añoso. Otra condición que debemos valorar cuando tenemos una placa radiográfica de abdomen es el líquido libre. Es difícil su identificación, esto requiere experiencia y visualizar muchas placas radiográficas. Recordemos también que es mucho más sensible su diagnóstico en aquellos pacientes en los cuales realizamos ultrasonografía o tomografía para obtener así un mayor rédito diagnóstico. Dentro de las causas van a ser múltiples, sobre todo en pacientes que cursan con un cuadro abdominal agudo, inflamatorio, ante paciente con trauma y en pacientes con ascitis. Radiográficamente, los hallazgos que vamos a poder presentar va a ser una distribución central de las asas, aumento en la radiopacidad a nivel periférico, ¿sí? Lo que nosotros conocemos con el término de vidrio deslustrado, y vamos a ver un franco engrosamiento o aumento de tamaño en lo que es el espacio delimitado entre asas y la línea grasa pre o properitoneal, delimitando los bordes laterales de la cavidad abdominal. Les traigo a manera de perlitas algunos cuerpos extraños que también lo pueden llegar a visualizar cuando estén en las guardias. En este caso les traigo un paciente que le hacen una placa radiográfica de abdomen donde visualizamos un filtro de vena cava inferior en un paciente que presentaba trombosis venosa profunda a repetición con TEP. Otras imágenes donde podemos apreciar un catéter doble J a nivel de la vía urinaria izquierda, la presencia de un dispositivo intrauterino a nivel de hipogastrio, clips quirúrgicos, en este caso en un paciente colecistectomizado, la presencia de divertículos en un paciente que le habíamos realizado un estudio con vario previo, instrumental quirúrgico y en pacientes que hacen packing o mulas con tránsito de drogas. Entonces, para ir finalizando, el rol de la radiografía en un último estudio que se realizó y se publicó en Radiology en el 2008, hablaba sobre el rol en la evaluación no traumática del paciente en la emergencia. En este estudio se evaluaron 874 pacientes en el periodo de un lapso de 6 meses, donde se obtuvo una valoración normal hasta en el 34% de los casos, casi en el 50% los hallazgos fueron inespecíficos, siendo anormales en un 19% y obteniendo una precisión diagnóstica solamente en el 2 al 5% de los casos y una utilidad diagnóstica del 4%. Entonces, lo que debemos reconocer y pautar como médicos radiólogos es protocolizar estudios que sean útiles, identificar y establecer el diagnóstico o aproximar los diagnósticos siempre que esto sea posible, valorando también la severidad y las eventuales complicaciones de cada entidad clínica e identificar hallazgos no sospechados. A manera de conclusión, debemos saber que la radiografía de abdomen presenta una baja sensibilidad diagnóstica, no así en aquellos pacientes que sospechemos oclusión, perforación y o cuerpo extraño, y va a ser útil también en la valoración de control de catéteres. Es un estudio que presenta escasa utilidad, que va a ir desde el 10 al 20% de los casos, aunque se sigue solicitando, esto ha disminuido en frecuencia y debemos solicitar siempre, dentro de las posibilidades donde nos desempeñemos, el método diagnóstico más idóneo para cada entidad. Desde ya muchas gracias, espero que les sirva y les sea de utilidad. Buenas tardes, ¿cómo andan? Yo soy el doctor Di Filippo Pablo, médico especialista en diagnóstico por imágenes. Hoy les voy a hablar un poquito de patología abdominal aguda. Vamos a presentar los diferentes objetivos. El primero es definir el dolor abdominal agudo. Después vamos a exponer la patología abdominal de urgencia y vamos a mostrar los hallazgos en tomografía computada en el abdomen agudo. El dolor abdominal agudo es la causa más frecuente de la consulta en el servicio de urgencia y tenemos diferentes tipos de instauración. Puede ser de brusca, comienzo rápido o gradual. Al solicitar nosotros una tomografía siempre debemos evaluar la totalidad del abdomen, no por partes. Tenemos diferentes medios de contraste cuando vamos a solicitar una tomografía. Uno de ellos es el iodo y otro es el bario. Generalmente se hacen con soluciones iodadas, el contraste endovenoso, y el contraste oral pueden ser soluciones iodadas o soluciones que contengan bario. Siempre tenemos que tener presente que al momento de pedir contraste endovenoso y oral,
tenemos que ver que los pacientes no sean alérgicos al medio de contraste, que la función renal no esté alterada, y si el paciente tiene vómitos incoercibles, no deberíamos darle sulfato de bario ni yodo por vía oral. Tenemos diferentes tipos de comienzo del dolor abdominal. Tenemos de instauración brusca, de comienzo rápido o dolor de comienzo gradual. ¿Cuáles son los dolores de instauración brusca? Tenemos la úlcera perforada, la rotura de embarazo ectópico, la rotura de aneurisma aorta disecante, el neumotórax espontáneo y los infartos de órganos abdominales. Los dolores abdominales de comienzo rápido, tenemos la perforación de víscera hueca, la estrangulación de víscera hueca, la oclusión intestinal alta, la pancreatitis, la colecistitis aguda, infartos mesentéricos cólico-renales, diverticulitis o apendicitis, que es menos común la forma de presentación de este tipo. El dolor abdominal de comienzo gradual, tenemos el apendicitis, que es la más común, la hernia estrangulada, la oclusión intestinal baja, colecistitis, pancreatitis, diverticulitis, abscesos intraabdominales, salpingitis, retención urinaria aguda, infartos intestinales y gastroenteritis. Vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar de la úlcera perforada, que los hallazgos en TC que vamos a tener van a ser la perforación de la víscera hueca, vamos a encontrar neumoperitoneo, líquido libre y contraste oral, si es que le dimos fuera de la cavidad, o sea, en la cavidad abdominal, fuera del asa intestinal. Acá tenemos dos ejemplos en el cual vemos burbujas aéreas en la región anterior del abdomen, y si nos fijamos detenidamente, cerca de la primera o segunda porción del duodeno, vemos rarefacción de los planos grasos, con unas pequeñas burbujitas que salen de esa región, hallazgos que podrían estar en relación con una perforación de la primera o segunda porción del duodeno. En este caso tenemos una úlcera perforada a nivel de la cámara gástrica, fíjense cómo se ve bien detallada la úlcera y el aire en cavidad peritoneal. Vamos a pasar a la rotura de embarazo ectópico. Recuerden que tiene una incidencia del 2% y representa el 9% de las muertes maternas. Los hallazgos que podemos encontrar en esta patología es un aumento de tamaño de la región anexial, la presencia de líquido libre, ese líquido libre a veces denso, por la presencia de sangre, y vamos a encontrar lo que se llama el coágulo centinela en la pelvis, que es un coágulo que presenta atenuación de más de 100 unidades Hanfield. Acá tenemos un paciente donde vemos en un corte coronal en la tomografía computada con contraste endovenoso, fíjense que los vasos tienen contraste endovenoso, donde vemos mucho líquido libre, perihepático, periesplénico, interasas, y en pelvis. A nivel de la pelvis, cuando les estamos inyectando contraste en tiempo arterial, vemos fuga de material de contraste a nivel de la región anexial izquierda. Y lo que vemos en toda esta zona es lo que se llama el coágulo centinela, que es un área de mayor densidad que representa un coágulo. En la parte superior tenemos el mismo paciente, pero en cortes axiales, en donde vemos todo el coágulo centinela y vemos el líquido libre en fondo de saco. Abajo tenemos lo mismo, donde vemos todo esto es el coágulo centinela, y esto que está al costadito, con menos densidad, es el líquido libre. Vamos a pasar a la rotura de aneurisma disecante. Tenemos que tener presente que un aneurisma de aorta abdominal es una dilatación de la aorta infrarrenal mayor o igual a 3 centímetros de diámetro. Vamos a tener un debilitamiento de las 3 capas de la arteria, y recordamos que los pseudoaneurismas solo están contenidos por adventicia o por tejidos de partes blandas adyacentes. Cuando sospechamos de un signo de ruptura inminente, cuando tenemos una aorta abdominal infrarrenal mayor de 7 centímetros y que es sintomática, un incremento de un aneurisma mayor a 1 centímetro por año, la discontinuidad focal de las paredes calcificadas, el signo de la semiluna hiperdensa, que representa una trombosis mural, y la banda de líquidos retroperitoneales. Vamos a ver cada uno de ellos.
En este caso ven que tenemos una tomografía computada en corte axial, donde vemos, es sin contraste porque la aorta no tiene contraste, y vemos toda la capa de calcio, de las paredes con calcio, lisas y regulares. En este caso vemos que la pared de calcio está discontinuada. Aparte de eso, vamos a tener líquido libre en retroperitoneo, que son signos de rotura inminente. En este caso, que es una tomografía con corte axial sin contraste, vemos la hiperdensidad, o sea, el signo de la semiluna hiperdensa, y cuando la realizamos contraste a este paciente, vamos a ver que la luz de la arteria es mucho más pequeña de todo el aneurisma. Y vemos algunas bandas líquidas que están en el retroperitoneo, que eso nos hace pensar en que este aneurisma está a muy poco tiempo de romperse. En este caso tenemos una tomografía con reconstrucción 3D, en donde se ve el aneurisma de la aorta abdominal infrarrenal. En los cortes axiales vamos a ver, cuando le administramos contraste endovenoso, la semiluna hiperdensa, la presencia de líquido libre en retroperitoneo y un aneurisma de un diámetro muy elevado. En estos dos casos de abajo tenemos las mismas hallazgos que en el de arriba, donde vemos que en este caso hay mucho más líquido libre en retroperitoneo y en este caso perihepático. Ven cómo está la lengüeta del hígado acá abajo. Esto nos está indicando que tenemos, que tenemos una aorta que está a punto de romperse. Un paciente en donde se le hace contraste endovenoso en una fase arterial, donde vemos la irregularidad de la luz de la aorta con áreas que parecen de rotura, y vemos abundante líquido en retroperitoneo, es un líquido denso, esto ya te habla de rotura del aneurisma. Después tenemos neumotórax espontáneo. Muchas veces hacemos una tomografía de abdomen por dolor abdominal, y cuando cuando pasa el tomógrafo por las bases pulmonares, vemos la presencia de neumotórax. En este caso, de la parte superior tenemos el neumotórax derecho, tenemos un neumomediastino y enfisema subcutáneo. Acá abajo tenemos dos casos similares donde se ven la presencia de aire en el saco pleural derecho y en este caso del lado izquierdo con el colapso pasivo del parénquima pulmonar. Vamos a pasar ahora a los infartos de órganos abdominales. Dentro de estos tenemos infartos del vaso, infartos renales y los infartos de vísceras huecas. Los infartos se ven como áreas de hipoperfusión, fíjense en áreas hipodensas que son triangulares o piramidales de base periférica generalmente, y las podemos encontrar en el caso del vaso o de los riñones. En el caso del intestino, cuando tenemos un infarto intestinal, lo que vamos a encontrar es una pared intestinal muy finita, con algunas burbujas aéreas en la pared podemos encontrar, y lo que se llama gas en las arterias, en las venas porta, en todo el sistema porta, lo que se llama como neumatosis portal. Pasamos ahora a los dolores abdominales de comienzo rápido, donde tenemos perforaciones de víscera hueca. Siempre es importante que al paciente, cuando entra a una guardia, se le realice una radiografía de tórax o de abdomen, en el caso de un dolor abdominal. Cuando hacemos este tipo de radiografías, debemos recordar que con 1 o 2 mililitros la sensibilidad de la placa llega hasta el 55 al 85% para la detección de neumoperitoneo. Fíjense, en este caso tenemos una pequeña banda radiolucente en la región subdiafragmática derecha. Este fue un paciente que tenía una perforación intestinal. La tomografía, para el caso de perforación intestinal, tiene una sensibilidad del 100%, porque vamos a ver las burbujas aéreas en peritoneo. Fíjense, en este caso tenemos las burbujas, o sea, acá tenemos aire libre en la cavidad abdominal y vemos todas las asas intestinales distendidas. En el caso este inferior tenemos una presencia de burbujas aéreas
en cavidad abdominal asociado con rarefacción de los planos grasos adyacentes. Es muy probable que esto es una perforación duodenal. Pasamos a la estrangulación de vísceras hueca. Cuando tenemos una estrangulación de víscera hueca, lo que vamos a ver es una dilatación de las asas intestinales hacia proximal. Está con una disminución del calibre hacia distal. Vamos a ver el área de transición, que viene el asa engrosada con abundante contenido líquido en su interior, y llega a un punto en donde el asa pierde su tamaño de forma brusca y hay que buscar la causa de esa estrangulación. Vamos a pasar ahora a la oclusión intestinal alta. En estos casos vamos a tener una distensión de asas hacia proximal o del estómago en este caso. Entonces vemos una cámara gástrica distendida con abundante contenido líquido en su interior, y este es muy probable lo que haya estado comiendo el paciente. Y si nosotros seguimos hacia distal, vamos a ver una obstrucción en la segunda porción del duodeno, a expensas de una lesión que compromete la luz, que este paciente terminó siendo un tumor neuroendocrino. Bueno, vamos a la pancreatitis. La pancreatitis, como que debemos, o sea, ¿cuándo debemos solicitar una tomografía en una pancreatitis? Ante la presencia de una duda diagnóstica, o sea, cuando la clínica no es concluyente y creemos que puede llegar a tener una pancreatitis, si sospechamos alguna complicación, o sea, una pancreatitis leve que no mejora después de las 72 horas, o una pancreatitis con mala evolución clínica, esta que es grave desde el inicio. Entonces ahí se pide la tomografía computada. Y el otro uso de la tomografía computada es para la guía para procedimientos intervencionistas, ya sea de drenaje de colecciones infectadas peripancreáticas o del páncreas. Bueno, la TC es importante porque grada la pancreatitis y facilita el diagnóstico etiológico, o sea, si es de causa litiásica, si es neoplásica o alguna otra causa que la esté desencadenando. Debemos recordar que hay dos tipos de pancreatitis: está la edematosa intersticial y la necrotizante. La pancreatitis edematosa intersticial, vamos a ver en la tomografía un aumento de tamaño focal o difuso de todo el páncreas, con un realce homogéneo. El páncreas no pierde, o sea, es todo parejo y homogéneo, entre 80 y 150 unidades Hanfield tras la administración de contraste endovenoso. Vamos a encontrar tejido peripancreático mal definido o trabeculación de la grasa adyacente, o rarefacción de los planos grasos adyacentes, y vamos a encontrar líquido libre retroperitoneal. Acá tenemos un par de casos de pancreatitis aguda, en donde vemos un páncreas que está aumentado de tamaño de forma difusa, con rarefacción de los planos grasos peripancreáticos. En los tres casos, acá tenemos el páncreas con la rarefacción de los planos grasos y algunas bandas de líquido. Estos son casos de pancreatitis aguda. Vamos ahora a ver la colecistitis aguda. Muchas veces por el dolor abdominal, pensando en algún otro diagnóstico, se le pide una tomografía, porque la colecistitis, si bien la podemos ver por tomografía, sería adecuado hacerle una ecografía primero. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una vesícula biliar aumentada de tamaño, que puede tener litiasis o no en su interior. Vamos a encontrar, ¿por qué digo si puede tener o no? Porque hay muchas litiasis que son radiolucente o de baja densidad, y no las vamos a ver en la tomografía computada. Por ejemplo, una litiasis de colesterol. Vamos a encontrar el engrosamiento parietal de la vesícula biliar, con aumento o rarefacción de los planos grasos adyacentes, y vamos a encontrar líquido perivesicular. Ahí está. Puede haber también un signo que es un incremento de la atenuación del hígado, del parénquima hepático adyacente a la vesícula, que está dado por los cambios inflamatorios de la vesícula, que generan un aumento del flujo sanguíneo. Acá tenemos varios casos de colecistitis aguda, en donde vemos la vesícula biliar aumentada de tamaño, de paredes engrosadas,
con rarefacción de los planos grasos adyacentes. Fíjense, en este caso encontramos una litiasis. Generalmente las litiasis están en la parte del cuello de la vesícula, y vemos la presencia del líquido perivesicular. En este caso, aparte del líquido perivesicular, vemos mucha rarefacción de los planos grasos, en otro caso de colecistitis aguda. Vamos ahora al infarto mesentérico. Recordamos que el infarto mesentérico es una entidad de alta mortalidad, que aumenta la mortalidad con la edad del paciente y requiere un tratamiento y diagnóstico precoz. ¿Tá? Las causas pueden ser de oclusiones arteriales y o venosas. ¿Qué vamos a encontrar en la tomografía? Vamos a encontrar engrosamiento de asas intestinales de entre 8 y 9 milímetros, siempre menor a 15 milímetros, porque si tenemos asas intestinales con engrosamientos parietales mayores a 15 milímetros, tenemos que descartar que no sea un proceso infeccioso inflamatorio. En la isquemia, si tenemos una isquemia solo arterial exclusiva, el intestino va a tener paredes finas. ¿Por qué? Porque no va a tener irrigación, básicamente. El realce es variable según la causa de la isquemia. Hay dilatación de asas intestinales con presencia de niveles hidroaéreos. Podemos encontrar ascitis, la neumatosis intestinal o portal, como les decía previamente, y podemos visualizar la placa de ateroma o la trombosis dentro de la arteria. Acá tenemos un caso donde vemos presencia de aire en los vasos portales. En el caso de la neumatosis portal, el aire en el hígado es periférico, a diferencia de cuando tenemos aerobilia, que es central, y cuando le hacemos la tomografía con contraste a un tiempo arterial, ven dentro de la arteria mesentérica superior un puntito negro que es la trombosis mural. Cuando hacemos un corte coronal de la arteria mesentérica superior, vemos que está obstruida próximo a su nacimiento. ¿Ven cómo viene toda teñida la arteria? De golpe ya no hay más tinción. Y aparte de eso, se asocia con esta neumatosis de los vasos venosos, y tenemos neumatosis portal en este caso. Pasamos ahora al cólico renal. En el cólico renal tenemos que tiene una incidencia entre el 0,5 y el 1% por año a nivel mundial. Tiene alto porcentaje de recidiva. Lo que vamos a ver en la tomografía es la visualización directa del cálculo. ¿Está? Y vamos a buscar signos de obstrucciones, ya sea como dilatación de la pelvis renal, de los uréteres, rarefacción de los planos grasos periureterales, y buscamos la litiasis. Acá tenemos varios casos de pacientes que vinieron con cólicos renales. En el primer caso tenemos una fase sin contraste. Fíjense cómo los vasos no están teñidos y la vejiga no está teñida, y esta es una fase de excretora tardía donde hay contraste dentro de la vejiga. En la fase sin contraste vemos esta imagen radiodensa que corresponde a una litiasis enclavada en la unión urétero-vesical. En el caso de abajo tenemos un paciente en donde vemos en una fase nefrográfica o arterioportal una dilatación de la pelvis renal, y si nosotros seguimos el uréter encontramos que próximo a la desembocadura en la vejiga hay una litiasis que se asocia, si se fijan, con una sutil rarefacción de los planos grasos periureterales. Esto hace referencia a que esa litiasis está en tránsito. Cuando hacemos una fase tardía vemos el retardo en la excreción de la sustancia de contraste por un aumento de la presión en el sistema excretor. Vamos a pasar a la diverticulitis. La diverticulitis, recuerden que los divertículos son herniaciones saculares que comprometen la mucosa y la submucosa a través de la muscular del colon. Cuando esos divertículos se inflaman tenemos una diverticulitis. ¿Qué vamos a encontrar en la tomografía? Un hallazgo, o sea, los principales hallazgos son el engrosamiento parietal difuso del colon, asociado con la presencia de una imagen diverticular, la cual también está inflamada. Hay inflamación o rarefacción de los planos grasos adyacentes, podemos tener líquido libre en diferentes cuantías, y podemos ver la ingurgitación de los vasos mesentéricos
como un signo del peine que está dado por el proceso inflamatorio que se genera. Cuando nos encontramos en una diverticulitis complicada, cuando tenemos un absceso, que es la complicación más frecuente de la diverticulitis, cuando tenemos una fístula, una perforación o una obstrucción. Esos son los porcentajes de cada una de las complicaciones. Acá les dejo la clasificación de Hinchey, que es modificada para la estadificación de la diverticulitis aguda. La pueden encontrar en cualquier libro o en internet. Hoy en día la podemos buscar y no hace falta recordarse toda esta clasificación. Acá tenemos dos casos de diverticulitis en el cual tenemos esta es una diverticulitis complicada con una colección líquida. Fíjense en cómo tiene realce periférico tras la administración de contraste endovenoso. En el caso inferior tenemos un engrosamiento parietal difuso del colon descendente asociado con el líquido libre adyacente y rarefacción de los planos grasos. Fíjense en una pequeña imagen diverticular, esto es una diverticulitis aguda. Para continuar vamos con el apendicitis, que es menos común este tipo de presentación, y los hallazgos en tomografía vamos a tener los siguientes: un apéndice secal aumentada de tamaño con un engrosamiento parietal, podemos encontrar o no el apendicolito. Vamos a ver rarefacción de los planos grasos adyacentes, líquido libre, y podemos encontrar ganglios inflamatorios en el mesocolon. Acá tenemos algunos casos de apendicitis. Fíjense, vemos el apendicolito en este caso, el apéndice secal aumentada de tamaño, acá la tenemos en un corte axial, vemos la rarefacción de los planos grasos adyacentes, y acá abajo fíjense cómo vemos el apéndice secal en toda su extensión en el paciente con apendicitis. En este caso tenemos un apéndice secal aumentada de tamaño, con rarefacción de los planos grasos, líquido libre, pero el apéndice secal está en el espacio subhepático. Ahora vamos a pasar al dolor abdominal de desarrollo gradual. Tenemos todas estas patologías, pero vamos a desarrollar las que están en azules, porque las otras ya las estuvimos viendo en las diapositivas previas. Vamos a empezar con la hernia estrangulada. El primer caso, que es lo que vamos a encontrar en la hernia estrangulada, vamos a encontrar asas de intestino delgado estrangulada, distensión de asas proximales, niveles hidroaéreos y líquido libre. En este caso tenemos una tomografía computada en corte sagital, axial y coronal y axial, en donde vemos líquido libre, interasas, vemos distensión de asas intestinales y vemos la oclusión del asa intestinal en una hernia, en un saco herniario. Vamos a pasar a la oclusión intestinal baja. ¿Qué es lo que vamos a ver en la tomografía? Vamos a ver el sitio de oclusión, y debemos recordar que la tomografía tiene una alta capacidad para ver ese sitio de obstrucción y ver la patología que causa esa obstrucción. Acá tenemos una tomografía computada en el corte axial y sagital y coronal. O sea, este es el corte coronal, estos son los cortes sagitales, en donde vemos el asa de colon descendente que presenta engrosamientos parietales difusos con disminución de la luz y distensión hacia proximal. Este caso es un cáncer de colon en el cual está obliterando la luz intestinal. Fíjense, si vamos en la parte más superior, vemos el neumoperitoneo dado por una isquemia del intestino dada la abundante materia propia en su interior. Pasamos al absceso intraabdominal. Es la complicación postquirúrgica más frecuente. Es básicamente una colección de pus dentro del abdomen. La etiología puede ser fúngica, bacteriana o por contaminación quirúrgica. ¿Qué tenemos que buscar en la tomografía computada?
Vamos a encontrar una colección de baja densidad, generalmente de 20 unidades Hanfield, que presenta realce periférico tras la administración de contraste endovenoso. Vamos a ver niveles hidroaéreos dentro de las colecciones o burbujas aéreas, rarefacción de la grasa mesentérica, desplazamiento de estructuras vecinas por efecto de masa que ejercen las mismas. Y ahora les muestro un par de ejemplos donde podemos ver en este caso una colección líquida de paredes finas que realzan tras la administración de contraste endovenoso. Esto terminó siendo una colección postquirúrgica. En este caso tenemos una colección localizada en el lecho vesicular. Fíjense cómo tenemos burbujas aéreas en el lecho vesicular con un líquido hipodenso. Y en la parte inferior tenemos una gran colección donde podemos encontrar burbujas aéreas, líquido en su interior. Esto fue producto de una diverticulitis asociada con una colección. Vamos a hablar ahora de la retención urinaria aguda. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una vejiga aumentada de tamaño que produce desplazamiento de estructuras vecinas. Con eso ya es el diagnóstico de la retención urinaria. Vamos a pasar a la gastroenteritis. En la gastroenteritis tenemos hallazgos, a veces podemos tener hallazgos inespecíficos, pero básicamente lo que vemos son engrosamientos parietales difusos de asas de yeyuno o de ilion, en este caso un asa de ilion terminal, se asocia con rarefacción de los planos grasos adyacentes. Este es un caso de una ileitis terminal. Por último, tenemos dos entidades que las tenemos que tener presentes porque son frecuentes, pero muchas veces no son diagnosticadas, que son la apendagitis y el infarto mental. La apendagitis son procesos inflamatorios de los apéndices epiploicos del colon, generalmente se localiza en el borde antimesentérico del colon, son lesiones ovales, redondeadas, más o menos de 5 centímetros de diámetro, tienen contenido graso, y se asocian con rarefacción de los planos grasos adyacentes. Otra patología es el infarto mental, que son pequeños infartos de la grasa del omento, generalmente se dan del lado derecho del abdomen y podemos llegar a ver un puntito hiperdenso en el interior, que sería el trombo o el coagulito dentro de la grasa que generó el infarto. Son lesiones mayores a 3 centímetros, ovoides, con densidad grasa, y podemos encontrar reticulación de los planos grasos adyacentes. Estas últimas son mal definidas, o sea, no tienen un límite preciso y se dan próximo al colon ascendente. Acá tenemos dos casos. Esto es una apendagitis en donde vemos una lesión con densidad de grasa, donde vemos rarefacción de los planos grasos adyacentes y líquido laminar adyacente. Estos son dos casos de apendagitis. Fíjense, acá tenemos una y esta es otra. Son bien definidas y estos clínicamente tienen un dolor puntual en el lugar de la apendagitis. Y por último le muestro el infarto mental. Fíjense, es básicamente una rarefacción de plano graso del mesenterio, perdón, no es del mesenterio, sino del omento. Se asocia con bandas líquidas y generalmente lo encontramos del lado derecho. Eso fue todo, espero que les haya servido. Muchas gracias. Cualquier consulta o duda me escriben al correo y yo se la respondo a la brevedad. Bueno chicos, buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estén viendo la clase. Lo que vamos a dar hoy es abdomen agudo por ecografía. Soy el doctor Haddad, soy especialista en ecografía general y coordino lo que son los concurrentes en el Hospital Iturraspe y los residentes en el Santuario San Jerónimo de la especialidad de ecografía general. También estoy en la Facu, soy profesor de la cátedra de anatomía y soy tutor de una de las tutorías de primero. Como vieron anteriormente, vieron abdomen agudo por tomografía y por radiografía, si no me equivoco, y bueno, tocó ahora la parte de abdomen agudo por ecografía, que si bien es uno de los métodos más difíciles de comprender, no es tan complejo como uno se lo piensa.
Entonces empezamos cuando vemos pero no observamos. Entonces tenemos acá lo que el doctor observa en la ecografía y después lo que los alumnos vemos en la ecografía. Esto me pasaba a mí cuando empecé la especialidad, que me decían que acá estaba el hígado, acá estaba el útero o el riñón, y uno sinceramente veía todas manchas blancas, grises y negras. Así que esta clase sirve, prefiero que sirva para que ustedes, si están alguna vez en una guardia y necesitan usar el ecógrafo o no tienen el especialista a mano, necesitan saber algo rápido, por lo menos estas imágenes se le queden grabadas y puedan por lo menos ver lo que el paciente tiene hasta que el especialista pueda hacer el estudio correspondiente. Así que esto sirve para que no le pase como a Gastón, que no entendió nada. Bien, empecemos con lo que es la colecistitis, que como sabemos es la inflamación de la vesícula biliar, que puede ser por múltiples causas, ¿sí? La vesícula biliar está anexada a lo que es el hígado, ¿sí? Más que nada en lo que es el segmento 4-5, y acá tenemos una vesícula biliar que por ecografía es una vesícula normal, ¿sí? Tiene forma periforme, es decir, en forma de pera u ovoidea, ¿sí? Viendo acá la región de lo que es el bacinete, la parte del cuerpo y llegando al fondo. Luego acá vemos la vía biliar, que este es el hepático común, ¿sí? Que se va a reunir con el cístico para formar el colédoco, y por acá la vena porta. En esta otra imagen tenemos la presencia de esta imagen isoecoica, que se llama porque tiene un parecido en cuanto al color, en cuanto a la ecogenicidad, a la del hígado, y esta es la presencia de barro biliar en la vesícula. Ven que la vesícula tiene la forma periforme como en la otra, nada más que tiene este contenido, ¿sí? Isoecoico, heterogéneo, y es la presencia de barro biliar. ¿Cómo estamos cortando la vesícula? De esta forma, con el transductor, ¿sí? En forma sagital, en el hipocondrio derecho, vamos a observar estas imágenes. Luego pasamos a la diapositiva siguiente, y acá tenemos lo que es, como bien sabrán notar la diferencia, una vesícula mucho más grande, por eso la imagen de la regla. Para el diagnóstico de colecistitis vamos a tener que hay un aumento del tamaño de lo que es el diámetro longitudinal de la vesícula y también transversal. Cuando tenemos un aumento longitudinal de más de 11 centímetros, decimos que la vesícula está distendida, y más de 4 centímetros en el transversal, ¿sí? ¿Y por qué una imagen de una oblea? Bueno, porque un signo que tiene la colecistitis es que presenta una imagen de oblea, que es esta es la pared de la vesícula, ¿sí? Ven cómo hay una capa ecogénica, otra hipoecogénica, quiere decir una capa blanca, otra negrita y otra capa ecogénico blanca por encima. Esto es el signo de la oblea y nos dice que hay una inflamación de la vesícula, es decir, hay un edema de la pared vesicular. Después tenemos de acá para acá, es un edema perivesicular, ¿sí? Y esto es todo el hígado. ¿Por qué es la colecistitis en este paciente? Bueno, por la presencia de una litiasis impactada en el bacinete, que hace que se distiende toda la vesícula, ¿sí? Las colecistitis pueden ser de múltiples causas. En este caso es por la impactación de una litiasis, comúnmente llamado cálculo, en el bacinete, ¿sí? Y otra vez la forma de cómo está cortada la vesícula en su diámetro longitudinal. Bien. Luego pasamos a la pancreatitis. Para ver el páncreas es uno de los órganos más difíciles de visualizar por ecografía, depende del tejido adiposo del paciente, depende si el paciente esté bien preparado o no, y por eso les traje una imagen con las referencias, porque esta es la forma más fácil de evaluar el páncreas por las referencias anatómicas a su alrededor. Comenzamos con lo que es la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola, ¿sí? Toda esta imagen que vemos acá, eso es el páncreas, ¿sí? Luego tenemos lo que es la vena porta por detrás, ¿sí? El 5, este es el lóbulo izquierdo del hígado. El 6 es la vesícula biliar. El 7 es la vena cava. El 8 la aorta. 9 columna vertebral. Y 10 el estómago. El estómago aquí se encuentra distendido a predominio de contenido líquido. Esta es una herramienta que se utiliza para ver bien todo lo que es la cola pancreática hasta su final, ¿sí? Porque de esta forma el sonido atraviesa lo que es el líquido, ¿sí? No hay ningún impedimento para que pase el sonido y se ve bien lo que es la cola pancreática. Vean que
Este páncreas es un páncreas con una ecogenicidad más hipoecoica, ¿sí? Más tirando a negro, es finito y no presenta solución de continuidad en toda su longitud. La pancreatitis puede ser también por múltiples causas. En este caso les traje un paciente que sufrió un traumatismo y sufrió una fractura de la cola pancreática. ¿Sí? Hay una solución de continuidad acá en la cola pancreática. Vean cómo el páncreas en esta imagen se ve mucho más hiperecogénico, ¿sí? Heterogéneo, por eso la imagen de estos campos, ¿sí? De diferentes colores, porque está heterogéneo, hay áreas mezcladas entre hiperecogénicas e hipoecogénicas, ¿sí? O blancas y negras, si ustedes le quieren llamar de esa forma, para que se acuerden, con una regla. ¿Por qué? Porque está aumentado de tamaño. Vean el tamaño de la cabeza del páncreas, ¿sí? Está muy aumentado de tamaño, nada que ver con la diapositiva anterior. Y después la presencia de líquido, ¿sí? Vean estas bandas anecoicas homogéneas que están rodeando lo que es la cola del páncreas predominantemente. Esto es líquido peripancreático, ¿sí? Cuando vemos esta imagen en la ecografía decimos que hay una pancreatitis. Si esto evoluciona en el tiempo, puede transformarse en lo que es una colección aguda peripancreática, ¿sí? Este paciente evolucionó a esto. Imagínense esta cantidad de líquido a nivel de lo que es el abdomen, y esto es lo que quedó del páncreas después de unos días que haya sufrido el paciente el traumatismo, ¿sí? Vean la heterogeneidad que hay, la irregularidad de los contornos y esta imagen líquida cubriendo casi todo lo que es el epigastrio e hipocondrio izquierdo. Bien, luego tenemos la inflamación del apéndice, ¿sí? ¿Y por qué todas estas imágenes? Bien, la inflamación del apéndice es uno de los motivos más frecuentes de dolor abdominal quirúrgico, ¿sí? Y generalmente se le pide ecografía porque por ahí hay pacientes que están febriles o que tienen dolor abdominal, pero es medio difuso, entonces le piden la ecografía y nosotros debemos ir a buscar la inflamación apendicular donde se presenta el apéndice, que es a nivel de la fosa ilíaca derecha. ¿Qué imagen tenemos que ir a buscar? Bueno, la imagen de una forma tubular, ¿sí? Con el gut sign. ¿Qué es el gut sign? Es el signo intestinal. Es decir, hay que buscar una imagen tubular con estas capas que se presentan a nivel ecográfico, ¿sí? Que tenemos a nivel del apéndice, ¿sí? En realidad estas capas van a estar a lo largo de todo el tubo digestivo, obviamente se va a replicar a nivel apendicular, ¿sí? ¿Qué más debemos buscar acá? Lo que es la imagen se llama fondo de saco ciego, ¿sí? El apéndice no tiene continuación, no es como un asa de duodeno, yeyuno, ilion, sino que se corta, se amputa hasta llegar a un cierto final. Después vamos a buscar una imagen que no sea compresible, que no sea colapsable con el transductor. Quiere decir que el apéndice en este caso está inflamado. Después una imagen aperistáltica que está quieta, por eso la imagen de la estatua, ¿sí? Y una imagen que tenga más de 6 milímetros de diámetro anteroposterior para considerarse inflamación apendicular, ¿sí? Todo esto hay que tener en cuenta para hacer el diagnóstico de justamente una inflamación apendicular. Pasamos a lo siguiente. Acá tenemos dos imágenes, uno en el corte longitudinal del apéndice, ¿sí? Vemos cómo todas las flechitas marcan lo que es la estructura, como le dije, tubular, ¿sí? En fosa ilíaca derecha, y tiene 6 milímetros. Decimos, bueno, está inflamado, ¿sí? Porque está en el límite de lo superior para la normalidad en cuanto al diámetro anteroposterior, ¿sí? Un corte longitudinal. Pero ¿qué pasa? Ahí se hace la medida. Cuando comprimimos, cuando colapsamos esta estructura, se ve que se comprime y llega a los 3.2 milímetros. Entonces, no es una inflamación apendicular, ¿sí? Acuérdense que tiene que ser no compresible esta estructura. También tiene que ser aperistáltica, es decir, que no tenga movimiento en su interior. Entonces no tenemos, en este caso, una inflamación apendicular. Ahora, vamos a otra imagen. Acá se ve nítidamente cómo toda esta estructura intestinal, vean que tiene todas las capas, ¿sí? Del signo intestinal que estábamos hablando antes, tiene fondo de saco ciego, es decir, llega acá y no continúa hacia distal,
tiene lo que es un mesenterio hiperecogénico, ¿sí? Heterogéneo, esto es grasa con signos de inflamación periapendicular y la presencia de un coprolito en su interior, un fecalito, ¿sí? Que es este que estamos aquí. Bueno, cuando tenemos esto podemos hacer el diagnóstico de inflamación apendicular y comunicarse con el cirujano para que tome las medidas necesarias. Después tenemos otras imágenes, de vuelta aquí, la misma imagen que vimos desde la diapositiva pasada, ¿sí? Cómo se encuentra inflamado con un diámetro mayor a 6 milímetros, el mesenterio hiperecogénico y heterogéneo, quiere decir que tiene signos de flogosis, y líquido libre periapendicular y pericecal, que estamos viendo por aquí, ¿sí? Estos dos signos son indirectos también de que hay una inflamación apendicular, a pesar de que estamos viendo directamente el apéndice inflamado. Y si le ponemos el Doppler, ¿sí? Este es el Doppler potencia, es un Doppler para ver flujo lento, ¿sí? Vemos la hipervascularización parietal que tiene por la inflamación presente a nivel apendicular, ¿sí? Otra vez, fondo de saco ciego, aumentado de tamaño, en fosa ilíaca derecha, con grasa circundante hiperecogénica y heterogénea, ¿sí? Estos son todos los signos que podemos encontrar en una inflamación apendicular. Si bien es difícil, muchas veces tenemos inflamaciones apendiculares que no vemos directamente lo que es el apéndice inflamado, pero tenemos estos signos indirectos que nos están diciendo que hay una inflamación locorregional y que son signos indirectos como para hacer el diagnóstico justamente de inflamación apendicular, junto con todos los criterios clínicos y de laboratorio para esta patología. Muy bien. Después pasamos a lo que es la diverticulitis. Sí, la diverticulitis en realidad es una inflamación de un divertículo, de la presencia de un divertículo, ¿sí? Es una herniación de la mucosa a través de la muscular, del tubo digestivo. Y aquí tenemos dos imágenes que hablan bien de la diferencia cuando hay divertículos y cuando no. Este es un corte de lo que es el colon descendente, ¿sí? Vean que el tamaño está correcto de la pared. El tejido que se encuentra alrededor del mesenterio alrededor es un mesenterio hipoecogénico sin signo de flogosis, ¿sí? Sin signos de flogosis, ¿sí? Y sin imágenes de globitos, como yo les puse acá, sin imágenes de globito en el espesor parietal, ¿sí? Entonces decimos que este colon está indemne. Ahora, si pasamos a la imagen de la derecha, vemos cómo esta imagen hiperecogénica que está acá, que sale o protruye de la pared, es aire, ¿sí? Es aire que viene de la luz del colon, ¿sí? Esto podemos hacer un diagnóstico de diverticulosis, ¿sí? De diverticulosis. Vemos el mesenterio este es hipoecogénico, parecido a este, homogéneo, entonces decimos que es una diverticulosis. El colon aquí está cortado en un diámetro longitudinal, ¿sí? Y de este lado en un diámetro transverso, ¿sí? O sea, cortamos el colon así por la mitad, vemos la imagen como esta, ¿sí? Nada más que la presencia de el divertículo en este lugar. Pero esto es una diverticulosis. Pasemos a lo que es la aparición de la diverticulitis, ¿sí? ¿Por qué la regla de vuelta? Bueno, porque vamos a tener el aumento del espesor parietal, ¿sí? En la otra imagen se va a ver mejor, del colon. ¿Y por qué la imagen del termómetro? Porque generalmente la diverticulitis cursa con un cuadro febril entre 38 y 39 grados, un dolor a nivel de fosa ilíaca izquierda o donde se encuentra el divertículo, que generalmente es a este nivel. Y luego tenemos lo que es el mesenterio heterogéneo e hiperecogénico, que nos habla de inflamación peridiverticular, ¿sí? Quiere decir que hay un compromiso de este mesenterio por la inflamación del divertículo, ¿sí? Entonces esta es una diverticulitis, ¿sí? Vamos a la otra imagen, acá se ve más netamente cómo sale, esto es la luz del tubo digestivo, la luz del colon, cómo viene el aire, ¿sí? Y sale hacia lo que es el globo que se encuentra en la pared, la herniación de la mucosa a través de la muscular del colon, y se le suma todo lo que es este mesenterio hiperecogénico y heterogéneo, ¿sí? El aumento del espesor parietal y la fiebre. Entonces podemos hacer el diagnóstico de diverticulitis, ¿sí? Aquí tenemos la diferencia entre lo normal, ¿sí? Este tejido mesentérico
hipoecogénico y la diferencia que hay con todo este tejido mesentérico que está hiperecogénico y heterogéneo, ¿sí? Esas son imágenes bien características de lo que es una diverticulitis y de lo que es un colon indemne, ¿sí? Muy bien. Este paciente no se lo trató correctamente o llegó tarde a la consulta. ¿Y qué es lo que puede originar? Un absceso en cavidad abdominal, ¿sí? Como el que vemos en esta región. Esta es la imagen A, es un corte transversal de lo que es la pelvis, ¿sí? Y esta es una colección, quiere decir que una colección es líquida, ¿sí? Es francamente heterogénea, ¿sí? Vemos ese parcheado hiperecogénico, hipoecogénico, ¿sí? Si esto se le pone el Doppler, nada de todo lo que está acá va a pintar, ¿sí? Nada va a tener vascularización, porque una colección llena de líquido, obviamente de pus, ¿sí? ¿Cómo sabemos que una colección? Vean este refuerzo sónico distal que tiene, ¿sí? Es decir, que el sonido viene, atraviesa todo lo que, es la colección, no hay impedimento mayor, no hay algo sólido que lo para el sonido y sale con la misma intensidad un poquito mayor, ¿sí? Eso es el refuerzo sónico distal, por eso más hiperecogénico, más blanco por acá atrás, ¿sí? Acuérdense que el sonido viene de acá arriba hacia abajo, ¿sí? Después tenemos una imagen cortándolo en forma sagital, ¿sí? O longitudinal, y vamos a ver la vejiga y vamos a ver toda esta colección que vimos anteriormente en el diámetro transversal, que es un absceso posterior a una diverticulitis, ¿sí? Bien. Y luego tenemos esta imagen por aquí, ¿sí? Tenemos el hígado y tenemos esto que está contorneado, que es un absceso posterior a una colecistitis, ¿sí? Ven, vamos de vuelta. Hígado, hasta acá. Viene diafragma por acá. Sigan esta imagen hiperecogénica lineal, ¿sí? Curva. Y después toda esta imagen, toda esta colección de líquido heterogénea también, ocasionando un refuerzo sónico distal. Y si lo contorneamos y le hacemos, obviamente, la semiología al paciente, le preguntamos hace cuánto está con lo que está, si tiene fiebre y demás, podemos arribar al diagnóstico de un absceso, en este caso subhepático, ¿sí? Porque está a dicho nivel, con el corte, con el transductor en esta posición, ¿sí? A nivel del epigastrio hay ya hipocondrio derecho, ¿sí? Entonces hígado, de acá para arriba hígado, y después tenemos toda esta imagen acá que es una colección purulenta, es un absceso en realidad intraabdominal, al igual que este está en fondo de saco de Douglas, ¿sí? O fondo de saco peritoneal, ¿sí? Bien, continuamos. Y después tenemos lo que es el cólico renal, que generalmente hay muchos pedidos de ecografía por dolores lumbares, en lo cual se sospecha justamente un cólico renal. Bien, en el cólico renal el paciente va a venir con un dolor insoportable que va a decir que no se puede quedar quieto, que lo tiene de acá para allá, ¿sí? Y también puede alegar que tiene hematuria, ¿sí? Es decir, tiene sangrado en la orina. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, puede ser por la presencia de litiasis, ¿sí? O mal llamado en realidad cálculos, ¿sí? O piedritas, y puede ser a nivel del riñón derecho, por acá tenemos el hígado, ¿sí? Esto es hígado, todo esto es riñón derecho, y la presencia de una imagen hiperecogénica en forma de semiluna que ocasiona una sombra sónica distal es la presencia de una litiasis. Aquí también vemos un grupo de litiasis en el grupo infundibular medio e inferior respectivamente, ¿sí? Entonces este paciente que le duele generalmente en la zona lumbar puede ser por la presencia de la litiasis a dicho nivel, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que sea chiquitita, que una de estas, por ejemplo, migre a través de lo que es el uréter, ¿sí? Y vaya a alojarse en la desembocadura ureteral a nivel de la vejiga. Y tenemos la presencia de la litiasis aquí, ¿sí? En la unión urétero-vesical. Y después tenemos la sombra acústica, este cono de sombra tenue, ¿sí? Porque imagínense que una litiasis bien chiquita, ¿sí? Y va a originar, mide 7 milímetros ¿sí? Esta litiasis, y va a originar, si nos vamos al riñón, después lo que es una dilatación de la vía excretora, ¿sí? Esto lo vamos a ver en las diapositivas que siguen más óptimamente, ¿sí? Pero ven cómo se dilata lo que es la vía excretora
por la obstrucción que genera esta litiasis de 7 milímetros en la desembocadura ureteral, ¿sí? Y lo otro que podemos tener es la presencia de una litiasis en la vejiga, ¿sí? Esta litiasis es grande, por lo general se forma a nivel vesical, ¿sí? En pacientes generalmente sondados o con algún problema de vejiga neurogénica, ¿sí? Porque es muy difícil de que esta litiasis, imagínense, atraviese todo el uréter y llegue a nivel vesical, ¿sí? Pero bueno, aquí se ve bien la imagen de la vejiga, ¿sí? Este contenido anecoico que es la orina, y la presencia de una imagen ecogénica originando una sombra sónica bien fuerte, igual que esta que está aquí, y ya podemos hacer el diagnóstico de litiasis vesical, ¿sí? En cualquiera de estos sectores puede originar lo que es la presencia hematuria. Y generalmente cuando el dolor es a nivel lumbar, las litiasis se van a alojar a nivel renal, ¿sí? Porque cuando están a este nivel, el paciente va a decir que tiene un dolor a nivel de la fosa ilíaca o en la región inguinal, ¿sí? Porque obviamente cuando va migrando la litiasis, va originando dolor en los sitios de impactación. Bien, esto sería lo que es el cólico renal que se puede ver por ecografía y es bastante frecuente que se vea por eco porque los equipos hoy en día son muy buenos como para localizar la litiasis en cualquier nivel de la vía urinaria. Bien. Después llama lo que es la retención aguda de orina, ¿sí? Acá tenemos un pobre señor que está golpeando porque se quiere orinar, pero cuando entra no va a poder orinar, ¿sí? Se le hace la ecografía y vamos a tener un volumen de 351 centímetros cúbicos, ¿sí? Que es bastante. Para tener líquido en la vejiga es mucho volumen, ¿sí? Cuando tenemos esto y el paciente no puede orinar, podemos decir que es un globo vesical. También podemos decir, si no tenemos la opción de medir la vejiga en un transverso y en un longitudinal, cuando la vejiga llega hacia lo que es la región umbilical, también podemos decir que tenemos un globo vesical. Y esta retención aguda de orina pueden ser por múltiples causas, si bien nosotros tenemos que hacer, en realidad, estando en la guardia, lo que hay que saber es que tenga retención aguda de orina o no, es decir, que haya un globo vesical o no, y no se confunda, por ejemplo, con la presencia de ascitis o alguna otra causa que esté originando una percusión mate a nivel de hipogastrio, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos ver la vejiga en un diámetro longitudinal y en un transverso, cuando tenemos 351 centímetros cúbicos, es una vejiga. Y obviamente el paciente refiere a que no puede orinar, una retención aguda de orina. Bien. Cuando tenemos una retención aguda de orina, nos vamos a lo que es los riñones, ¿sí? Ahí tenemos el contorno del riñón, en este caso el riñón derecho, y lo que vemos es una ectasia que se llama de la vía excretora, una dilatación en realidad de lo que es el árbol urinario, ¿sí? Que de esta forma se ve mejor. Y acá tenemos una dilatación de lo que es la pelvis renal, que por ecografía nosotros medimos y estimamos que hasta 10-12 milímetros es normal, más de eso se encuentra dilatada la pelvis renal, y una dilatación de lo que son los grupos caliciales presentes en el riñón, ¿sí? Entonces ahí tenemos una retención aguda de orina. Generalmente los pacientes hombres de más edad, ¿sí? Puede ser por lo que es una hiperplasia benigna prostática y origina estos cuadros de retención aguda de orina. Si esto progresa, puede llevar a lo que es una hidronefrosis severa, ¿sí? Tenemos un grado 3, como aquí ven, tenemos una corteza renal que todavía se puede identificar, la dilatación del árbol urinario, ¿sí? Más marcada que las imágenes pasadas, pero cuando ya esto progresa en el tiempo, evoluciona y no se trata, se produce lo que es una disminución del parénquima renal, una atrofia, y puede llevar a la disfunción renal, ¿sí? Bien, eso es lo que es la retención de orina, por eso le puse de orina y no aguda, porque esto es evolucionado en el tiempo. Y vamos llegando a lo último, tenemos lo que también se puede presentar en una ecografía. Generalmente el aneurisma de aorta en los pacientes añosos se ven los controles que se hacen de ecografía por múltiples causas. Aquí tenemos lo que es la aorta en un corte longitudinal, es decir, un corte sagital, ¿sí? Con la arteria mesentérica superior por aquí, y acá tenemos lo que es el hígado, ¿sí? Todo esto es el hígado, ¿sí? Se nos va esa imagen. Ponemos esta y esta en un corte transversal de lo que es la región umbilical. Vemos esta imagen sacular enorme, ¿sí? Que ven acá,
con un diámetro de 95 por 104. Esto está en milímetros, ¿sí? Serían 9,5 centímetros y 10,4 centímetros respectivamente. Acuérdense que hasta los 25 milímetros es normal la aorta, de 25 a 30 se la puede considerar como una ectasia arterial y a partir de los 30 milímetros considerarse como una dilatación aneurismática de la aorta, ¿sí? Aquí tenemos la referencia, la vértebra, ¿sí? Con lo que es la sombra sónica distal propia del hueso y esta imagen en forma de globo osacular anecoica, ¿sí? En modo B, es una dilatación aneurismática de este vaso, ¿sí? Si le ponemos el Doppler color, vamos a observar lo que es la imagen característica o el signo característico de lo que es un aneurisma de aorta, que es una alteración o una irregularidad del flujo a este nivel por justamente la dilatación. El flujo no va a correr en forma laminar como lo hace a través de un vaso normal y va a originar esta imagen que puede ser la imagen del yin yang para aquellos que son filosóficos o aquellos que les gusta la gaseosa, la imagen de Pepsi, ¿sí? El signo de Pepsi. Esto es un aneurisma de aorta visto por modo B sumado al Doppler color, ¿sí? Bueno, yo creo que hasta aquí es todo lo que es, si bien es poquito de todo lo que puede verse por ecografía a nivel abdominal, es una de las, o son, mejor dicho, las patologías más comúnmente que vemos a través de ecografía y que por ahí ustedes en el día de mañana, al alcance de un ecógrafo y no teniendo al especialista, quizás a ustedes les pueda ayudar a rememorar estas imágenes y ver lo que el paciente puede llegar a tener. Así que bueno, desde ya que están todos invitados para ver ecografía en el Hospital Iturraspe o en el sanatorio cuando quieran y bueno, estamos en contacto. Así que bueno, los saluda, son mis animales, Flaca, Lisa, Benito, Pedro, Giovanni y Pluma, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y espero que les sirva. Saludos.